una grabación nueva. Bueno, vamos a arrancar con el concepto de límite. Tanto límite como derivada fueron unos inventos matemáticos que hizo el señor Newton para poder explicar los movimientos. Esa es la historia del límite, de la derivada y de las integrales. Hubo otro matemático también que lo estuvo haciendo en Francia, Leibniz, con fines solo matemáticos. Pero esto tiene mucha utilidad para las aplicaciones en ingeniería, por ejemplo, porque describen todo lo que cambie de velocidad se puede estudiar a través de una integral o una derivada, ¿sí? Y de hecho la física se empieza a construir a partir de estos conceptos. Vamos a empezar con el primer concepto que quiero que analicemos juntos, que es el tema este del límite. Yo les voy a pasar después un cuadernillo que tiene mucha teoría, pero esto va a estar más simplificado en los videos, ¿sí? En los videos va a estar lo que yo quiero que nosotros veamos. Vamos a suponer una función que es la siguiente. X cuadrado menos 4 sobre X más 2. Esto es una función que tiene una gráfica de la cual no sabemos cómo se grafica, no tenemos idea de ninguno de esos datos. Pero tenemos acá una gráfica de esto, ¿no? Hay una sola cosa en matemática, varias cosas en matemática, pero hay cosas en matemática que no se pueden hacer. Y una cosa que no se puede hacer en la matemática es dividir por cero. Porque no tiene sentido repartir. Nosotros decimos que dividir, cuando nos enseñan en la escuela, es repartir, ¿no? Entonces, si tengo una torta y la divido en 8, ¿cuánto le toca a cada una parte para cada uno? Siempre hablamos de eso. Entonces, dividir por cero sería dividirle a nadie, o sea, repartirle a nadie. No tiene sentido. Entonces, las divisiones por cero no tienen sentido en la matemática. ¿En qué valor esta función divide por cero? ¿En qué momento esta función está dividiendo por cero? Cuando el denominador se hace cero. ¿Habrá algún valor de x en el cual el denominador de cero? Miren, vamos a analizarlo. ¿Qué pasa si yo reemplazo x igual a menos 2? Voy a reemplazarlo, es decir, voy a hacer f en menos 2. ¿Qué me va a quedar? Uy, a veces alejo el micrófono, después no se escucha. ¿Qué va a quedar si hago f menos 2? Voy a tener la siguiente cuenta. Menos 2 al cuadrado menos 4 sobre menos 2 más 2. ¿Qué estoy haciendo? Cada vez que tengo una x, la estoy reemplazando por el valor menos 2. Eso es lo que estoy haciendo, nada más. O sea, acá tengo un x cuadrado, entonces escribo menos 2 al cuadrado. Y acá tengo un menos 2 por esta x de acá. Si yo hago esta cuenta, ¿qué me queda? 4 menos 4 sobre menos 2 más 2. Es decir, que me queda 0 sobre 0. Y esto no existe en la matemática, no está definido en la matemática. Esta letrita la vamos a usar mucho, que es esta letrita no existe, ¿sí? Una letrita importante para nosotros. Este símbolo que es como una E, al revés, tachado, significa no existe. Y ahora este símbolo lo vamos a usar mucho. Entonces, en menos 2, esto no existe. No hay nada ahí. No se podría dibujar esa función en menos 2. Pero acá viene lo que pensó el señor Newton. Entre otras cosas, ¿no? Volvemos a la función f de x igual a x cuadrado menos 4 sobre x más 2. Si yo armo una tabla de valores, voy a hacerla acá al costado. Acá voy a poner los valores de x. Ya sé que en 2, en menos 2, digo, no existe. Son los valores de y, ¿no? Pero ¿qué pasa si tomara
tres valores previos tomara menos 1,9, menos 1,99 y menos 1,999. Vamos a hacer la cuenta. Si yo hago esta cuenta en la calculadora, la voy a hacer rapidito porque es solo modo de explicación. Menos 4. Esto tiene que ir entre paréntesis acá. Dividido menos 1,9 más 2 me da menos 3,9. Si yo hiciera con menos 1,99 me daría menos 3,99. Y si yo hiciera la cuenta en la calculadora con menos 1, me daría menos 3,99999. Ahora, si yo lo hiciera esto con menos 2,001, menos 2,01 y menos 2,1, hiciera estas cuentas, me daría menos 4,1, menos 4,01 y menos 4,001. Entonces llegamos a la conclusión. Tiene 4 patas, ladra y mueve la cola. ¿Qué es? Un perro, ¿no? Entonces, si por este lado se parece mucho a menos 4 y por este lado se parece mucho a menos 4, aunque acá en este lugar no exista, si existiera, valdría menos 4. Esa es la conclusión. Si existiera, no existe, ya sabemos que no existe, pero si existiera, valdría menos 4. Entonces, digo, la palabra sería así. Ya sé que la función no existe, pero diría, si yo me acercara con un límite, limitando la función, ahí en ese punto, estando cerca de la función, y me acerco mucho a menos 2, pero no lo toco a menos 2, de x cuadrado menos 4 sobre x más 2, me va a dar como resultado menos 4. Entonces pasamos a hacer como una conjetura. ¿Sí? Lo mismo que le dije recién. Tiene 4 patas, mueve la cola y ladra. Es un perro. Entonces acá decimos, bueno, en el valor no existe, ya sé que no existe, pero alrededor se parece mucho. Se parece mucho. Yo les voy a mostrar la gráfica de esta función para que ustedes vean cómo es la gráfica de esta función. Ahí les comparto la pantalla. Este es el PDF. ¿Cómo se hacía esto? Ya estamos ahí. No sé si lo alcanzan a ver bien. Voy a agrandar un poquito esto. A ver si me deja. Ajá, bien ahí. La gráfica de esa función que nosotros hicimos es esta, que está acá. Y fíjense que existe para todos los valores, menos para ese valor donde se le hace un agujerito. Me parece que no se ve tan bien acá en el gráfico, en la página. Ah, no, porque ahí está, perdón. Le he hecho la transición. Acá tenemos el gráfico de esa función. Fíjense que se le hace un agujerito. Toda la función existe, excepto para ese valor que está ahí. Lo voy a graficar en nuestras hojitas acá. Mira. Entonces, vamos primero con este concepto de límite. El concepto de límite, cuando yo digo el límite de x tendiendo a 2, de la función cual sea, en este caso tenemos esta función. Cuando yo digo el límite y escribo esta palabra el límite, estoy diciendo qué está pasando alrededor de la función. No estoy diciendo qué pasa en el punto. Eso es fundamental. No es lo que pasa en x igual 2. Es lo que pasa de x
esta expresión x flechita 2 significa tendiendo. De x acercándose. Y a veces cuando me acerco a la función, me doy cuenta que sí tiene un valor, una aproximación a un valor. Miren, vamos a resolver este primer límite juntos. Arriba, ¿qué tengo? Si yo tuviera que hablar en casos de factoreo, ¿qué tengo arriba? ¿A qué se parece esto? ¿Lo ven? A ver si lo escribo así. Una diferencia de cuadrados tengo arriba. Ah, ahí estaba, sí, sí. Era eso, no era nada más raro. Era una diferencia de cuadrados nomás. Eso es lo que tenemos arriba. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Escribirla. Tendiendo 2 de x más 2 por x menos 2 dividido x más 2. Apliqué la diferencia de cuadrado. El primero sumando, el segundo restando, los dos están al cuadrado, factorizo, expreso una suma como una multiplicación. ¿Para qué hago eso? Porque se puede cancelar eso que tengo ahí y eso que tengo ahí. Ah, perdón, este es de menos 2. Menos 2, menos 2. Ahí está. Estábamos analizando el punto menos 2. Es lo mismo, el mismo principio igual. Se cancelan porque están multiplicando, vale lo mismo, se va a simplificar siempre lo que tengo abajo de lo que tengo arriba, ¿no? ¿Y qué me queda? Si yo ahora reemplazo menos 2, yo tendría que poner menos 2 acá, menos 2, y me da como resultado menos 4. Entonces ahí resolvimos el límite. El límite siempre no me dice qué pasa en el punto, me dice lo que pasa alrededor. Si yo graficara esta función f de x igual a x cuadrado menos 4 sobre x más 2. Si yo tuviera que graficar esta función, lo que me ocurriría es lo siguiente. Me quedaría así, miren. X menos 2, así. Pero ocurriría algo, que en menos 2, esto es y esto es x, me quedaría un agujerito, esto es menos 3 y esto es menos 4. X, y. Y queda un agujerito, porque nunca voy a saber... Ah, perdón. Nunca voy a saber lo que pasa. Disculpen, estaba dibujando, mirando para abajo y no mirando la pantalla. Lo repito. Esta línea que yo hice acá es el dibujo de la función. Ahí me corro un poquito más. Esta de acá. Ustedes no tienen que saber graficar esta función todavía. No. Estoy explicándolo. ¿Sí? No es que ustedes tengan que saber cómo se grafica esto. En ese punto se pone un agujerito. Porque en ese lugar la función no existe, no se puede dibujar. Ahí se me terminó el zoom. Ahora lo vuelvo a poner el zoom. Está en un minutito arrancamos. Habilito la sala de espera y ahí está. Me acaba estoy usando el zoom de 40 minutos. Gracias Zoom igual, porque podemos hacer muchas cosas en 40 minutos. Podemos hacer muchas cosas en 40 minutos. Ahí estamos. Entonces, bueno, ahí se van a ir conectando mientras. Lo importante es este concepto. Cuando yo estoy calculando un límite, voy a subir esto un poquito más ahí. Cuando yo estoy calculando un límite, agárrate Catalina. Nunca me pregunto qué pasa en este punto. No me importa lo que pasa en ese punto. Solamente me fijo si tanto por izquierda como por derecha de 2 me dan el mismo valor
menos 4 significa que ese límite existe. Vamos a ver esto que nosotros hablamos ahora de manera gráfica. Voy a graficar una función. Una función por partes, ¿no? No importa cuál es la función. Pero fíjense que de un lado me da un valor positivo, vamos a suponer 2, y del otro me da menos 1. Vamos a suponer esos valores. En este caso, en el valor de 3, el límite de x tendiendo a 3, de esta función que estoy analizando, no existe. ¿Por qué? Porque si yo voy tomando valores que se acercan a 3 por izquierda, todos los valores de imágenes me van a dar cercanos a 2. Pero si yo tomo los valores por derecha, es decir, valores mayores que 3, todos los valores se van aproximando a menos 1. Entonces en ese caso no existe límite. ¿Por qué? Porque lo que está a la izquierda no es lo mismo que está a la derecha. No es lo mismo. Es como si de un lado veo, usando el ejemplo, veo patas, veo que ladra, pero del otro lado veo ruedas y un motor. No tienen relación. No es un límite. No existe el límite en este caso. Porque para el valor de 3... Eso, Dani, consulta. Sí. ¿Esos serían los llamados límites laterales? Exactamente. Uno analiza el límite lateral. Muy bien, muy bien. Todavía no llegamos a eso porque estamos justo en la parte de definición del límite, pero está muy bien lo que estás diciendo y es muy útil tu aporte, Alex. Vamos con x, y. Ahora, yo tengo esta función así, la que sea. Tiene un agujerito ahí nomás. Y tiene el puntito ahí, en 3 también. El límite de x tendiendo a 3 de esta función, esta es f de x, a esta función le vamos a poner otra letra, g de x, se le puede poner cualquier letra. Esta función existe y vale 1, porque tanto por derecha como por izquierda se aproximan al valor 1. Entonces ahí sí existe el límite. Entonces vamos a definir un poquito esta idea del límite. El límite no sabe lo que pasa en el punto al cual yo estoy analizando. Por eso se le pone una X y una flechita que está diciendo, no dice X igual a 3, está diciendo X se acerca a 3. Cuando X se acerca a 3, ¿qué pasa con la función? Y en este caso, cuando la función está unida, pero en ese punto no, decimos que el límite existe. Ahora, cuando la función, como en este caso acá, por izquierda y por derecha, me dan diferente, el límite no existe. Eso es lo importante del concepto de límite. No sé lo que pasa en el punto, pero si lo miro por alrededor, me voy dando cuenta si existe o no existe el límite. ¿Preguntas de eso, de lo que vimos hasta ahora? El chat acá. Si yo les tuviera que preguntar eso, ¿no? ¿Qué es un límite? A ver, pueden equivocarse, estamos aprendiendo, no hay problema. Ya estamos en 52. Bueno, voy a cortar la grabación esta, perdón. Voy a cortar la grabación que va para el YouTube. Acordate, dejarle compartirlo, me gusta y todo lo demás.